Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Piscis, vamos a ir comenzando. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes. Piscis, en el trabajo estás luchando por avanzar a algo más, por obtener un puesto más, ascender en este caso. Piscis, tienes los caminos abiertos y de 2 a 4 semanas tú ya tienes noticias de esto. ¿Qué te conlleva este cambio que tú vas a obtener? Movimiento de un lado para otro. Los Piscis que no estáis trabajando, vas a intentar, por lo que yo veo aquí, o van a intentar contactar contigo personas que ya saben cómo trabajas, personas donde tú ya has estado anteriormente trabajando. Yo te diría, Piscis, en este lugar ya no es lo mismo que anteriormente. O sea que yo lo que veo ahora es positivo, más positivo que aquella vez que tú estuviste. Piscis, que tenéis un negocio, sientes una amenaza, pero lo que tú estés esperando, sea lo que sea que estés esperando, te digo que sale triunfante, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver, Piscis, y tu economía. Mi queridísimo Piscis, hay alguien que te está ayudando a gestionar algo relacionado con tu economía. Bien, esta persona está confusa todavía a la hora de ayudarte, ¿no? En cierto modo, pero finalmente da un paso más. O sea, esta persona da un paso más. Esta persona, digamos que se moja un poquito, dice esta persona, se moja un poquito y te ayuda a ti a algo que tú tienes importante con tu economía. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Piscis, comenzamos con los que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis, que estáis solteros. Bueno, estuviste con una persona con ideas muy diferentes a las tuyas, Piscis, por lo que yo veo aquí. Pero bueno, esta persona me aparece ya un poquito en pasado. Parece ser, por lo que veo, que era necesario que tú vivieras lo que es esta historia para diferenciar algo en tu vida, Piscis. Tienes el total control de tu vida ahora mismo. Dicen que tú tienes el total control, que tienes los ojos bien abiertos e intuyes perfectamente cuando una persona viene a pasar el rato y cuando es algo verdadero, ¿no? A estas alturas, pues es ya lo más normal. Piscis, te queda un largo camino y la persona que está en tu destino, voy a decirte que aún no ha llegado. Porque es una persona que a día de hoy está en una situación que necesita encontrar el equilibrio en su vida, ¿vale? Vamos a ver qué más detalles nos dan las cartas de esta persona. Bien,
Vamos a seguir. Piscis, casados, en convivencia y novios. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Has roto con algo, rotundamente algo se ha terminado. Perdón porque ya estoy con el frío. Algo se ha terminado y esto es rotundo. Dicen que tú no vas a estar más en la situación en la cual has estado, Piscis. Algo que tú has vivido con una persona, ¿eh? Vamos a ver qué más. En cuanto a la persona que tiene que llegar a tu vida por destino, está muy vinculada con temas de trabajo, con cambios de trabajo. Esta persona es la que sale en tu destino y esta persona no ha llegado todavía. Vamos a ver más perfil de esta persona, ¿vistes? ¿Has tenido tus problemas con familiares con la otra pareja que tuviste o algo, Piscis? Veo ahí, o por culpa de esa persona, veo ahí un tema un poco rarillo. Vamos a ver, Piscis, solteros. Amistad en un principio ante todo, eso es lo primero que marca, Piscis. O sea que cuando tú conoces a esta persona ni siquiera te plantearás, ni siquiera te vas a plantear tener una relación con esta persona. Luego ya lo otro vendrá después. Y es una persona, te digo, Piscis, que podría ser un poquito mayor que tú, no mucho, un poco mayor que tú. Cuando tú conoces a esta persona, ya ha pasado por la situación que yo te he dicho, que ahora mismo podría estar en una situación de encontrar su equilibrio. Y cuando tú lo conoces, está en total equilibrio. Sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien lo que sí, lo que no y hasta dónde quieres llegar en su vida. Una persona con las ideas muy claras, ¿eh, Piscis? Vamos a seguir. ¿Cuándo vas a firmar tú algo importante, Piscis? Porque creo que cuando tú realices esa firma tiene que ver con la fecha con la que llega esta persona, ¿eh? Voy a decir algo, y es que todo depende de vosotros mismos, Piscis. El cómo se desarrolle, ¿no?, esta historia. ¿Por qué dicen que depende de vosotros? Porque claro está que en un principio aquí lo que se muestran son ciertas dudas, ¿no?, con esta persona. Tú tendrás dudas con esta persona. Muchas dudas. Así que depende del grado de esas dudas que tú tengas. Así será el desarrollo de la relación, más fluido o con más estancamientos. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a seguir con los que estáis casados en convivencia y Piscis que estáis de novios. En contra de nuestra voluntad, dicen que dejamos atrás cosas, sensaciones, emociones o otro tipo de cosas. Piscis. ¿Cómo estáis ahora? Pues yo ahora, Piscis, tengo que decir que os veo bien, es verdad, os veo bien. Os veo compenetrados
Y veo ahora mismo, bueno, que se está intentando arreglar, ¿no? Se está intentando arreglar algo en la relación en cuanto a lo que es a los sentimientos y demás. Bien. ¿Pero qué va a pasar de cara a futuro? Que yo veo personas, pendiente de otra persona o una persona del pasado pendiente de uno. Una de dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Porque si se refiere a personas del pasado, ojo. Piscis, casados, en convivencia y novios. En ningún momento veo ningún tipo de, ahora mismo, a día de hoy, de separación y demás. Si sale de cara a futuro la duda de si seguir o no seguir, de uno de los dos. No sé por qué pasa esto, por qué pasa esto, por qué esta duda. Si ahora yo puedo decir que estáis bien, pero también tengo que decir que este tipo de altibajos parece ser que los tenéis bastante, ¿bien? Han cambiado cosas en la relación, ¿bien, Piscis? Lo que yo veo es que han cambiado cosas en la relación, que la relación ya no se ve de la misma forma y ciertas actitudes tampoco se ven de la misma forma, ¿bien? La duda de seguir o no seguir, dicen, esto será en un futuro, esto no es ahora. Habrá dudas por parte de uno de los dos si tiene o no comunicaciones ocultas con alguien. Pero esto es lo que piensa uno, no lo que hay realmente, ¿vale? Entonces aquí dice de lo que puede pensar uno. Y estos pensamientos nos llevarían, en cierto modo, a pensar si de verdad queremos seguir o no queremos seguir en la relación. Bien. Aquí hay algo que hablan de personas del pasado, pero dicen que por mucho que se piensen en una persona del pasado o la persona del pasado piense en ti, es una relación que nunca podría regresar. Así que, Piscis, si te vale de algo y tú has tenido dudas con esto y esto te ha creado algún desasosiego, una incertidumbre, te digo que es que eso no, por destino no se puede dar. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Estoy con el frío metido en el cuerpo. Mes de diciembre. ¿Os sacaréis dudas? En el mes de diciembre os sacaréis dudas. Y sale clarísimamente. Ese mes de diciembre, para los que tengáis dudas emocionales y demás, será un mes clave. Y sale clarísimo, ¿eh? Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. También os veo a algunos de vosotros un poco agobiados, ¿eh?
en la clase de relación que tenéis, ¿no? Un poco agobiados en muchos aspectos, no solo en el aspecto emocional, en el aspecto económico y en querer mucho, muy empeñados en cambiar el modo de vida, ¿no? Vamos a hacer una general. Déjame hacer una general, Piscis, así como para todos, los casados en convivencia y novios. Uno comienza a sentirse, dice, en un futuro que uno comienza a sentirse un poco agobiado, un poco atado o atada, y que empezará a hacer, pues bueno, en cierto modo, cosas inusuales, como querer salir más con los amigos, que esto no es malo, que no va a haber engaños, que no os rayéis, porque es que no va a haber engaños. Yo insisto en que no os rayéis porque es que veo muchos pensamientos negativos en muchos de vosotros. Entonces yo insisto mucho en ese tema, que esta relación no tiene por qué pasar nada, que ahora mismo estáis bien, pero esto es algo que se avecina, ¿no? A lo largo del mes de diciembre, pues veo que muchos de vosotros necesitáis aclarar algún tipo de emoción, de sentimiento y demás, y en ese mes de diciembre es cuando, digamos, tenéis claro, ¿no? Tenéis más claro qué es lo que queréis y qué es lo que no queréis, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Piscis y tu mensaje especial del amor. No te dejes llevar por lo superficial, Piscis. Si alguien no te levanta ni un mínimo de sensación en tu corazón, pues pasa y a otra cosa. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, seguimos con tu salud. No te me vayas porque ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Piscis. Piscis, os veo buena salud a lo largo de esta semana. Aunque algunos de vosotros dicen que unos dolores en el estómago que vais a tener, vais a creer que tenéis algo muy malo, muy malo, muy malo. Pues esto es lo que vais a creer. Bien, aunque yo siempre te digo que yo no soy médico, eso te lo tiene que decir un médico. Bien, mi queridísimo Piscis, yo te he visto en buena salud, realmente. Los dolores que te han salido de estómago, pues es algo puntual. Vigila lo que comes. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con ese mensaje general. Has tenido muchas oportunidades y tú sabes, eres consciente de oportunidades que has perdido, pero es tarde, ¿no? Dicen, es tarde para lo que se perdió, esto no se puede recuperar. Aprovecha para aprender de esos errores que se cometieron en el pasado, Piscis, y provoca que el universo te ponga oportunidades parecidas. No serán iguales, pero a lo mejor son parecidas. Te quiero dar un número, mi queridísimo Piscis. Te voy a dar el número 47 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti.
O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Piscis. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.